Bueno, muy buenas noches. El día de hoy les voy a hablar acerca de un caso clínico en donde se escribe una leptospirosis canina en el hospital clínico privado ubicado en San Rafael Mendoza Libertad, llamado El Cerrito. Mi nombre es Guillermo Alfonso Solorzano Morales y les voy a hablar acerca del caso. Entonces, como tabla de contenido tenemos introducción, documento, historia clínica, anamnesis, examen y hallazgos clínicos, descripción de lesiones, diagnóstico morfológico, diagnóstico diferenciales, diagnóstico definitivo, fisiopatología y tratamientos. Entonces, como introducción, entendemos que la leptospirosis es una enfermedad zoonótica bacteriana que puede tener consecuencias muy graves si esta no se llega a ser detectada y tratada de manera oportuna. Las causas de esta enfermedad son muchas y sus cero variedades son amplias, pero las más conocidas son la Leptospira canicola y la Leptospira icteroaemorrhagiae. Entonces, este es el documento del caso clínico en el que se hace la descripción de la leptospirosis canina en un paciente canino. Y entonces tenemos que, como historia clínica, a la clínica privada veterinaria Libertad de la localidad de San Rafael es recibida el paciente de nombre Goro, de raza Rottweiler de 2 años y medio de edad, el cual llegó a la clínica por leptospirosis. Como anamnesis tenemos que el nombre del paciente es Goro, el sexo es macho, especie canina, raza Rottweiler, color negro. Si estaba al día con las vacunas, sí. El lugar de procedencia era el distrito del Cerrito de la ciudad de San Rafael. Alimentación, se le da balanceado, concentrado esporádicamente, sobras de comida familiar. Tenía una edad de 2 años y medio. Motivo de consulta era leptospirosis. Señales particulares, ninguna. Desparasitación, sí, pero pues era de manera como irregular porque no se sabía si realmente estaba al día con las desparasitaciones. El nombre clínico del tratante es la misma clínica veterinaria Libertad. Nombre del propietario no se sabe, no se brinda la información del nombre del propietario. Los animales afectados de pronto por la leptospira no se sabe y la aseguradora pues no aplica en este caso. Los exámenes y los hallazgos clínicos que se encuentran en este caso es que, bueno, el examen clínico se observa un animal con estado corporal aceptable. El dueño afirma que había perdido peso en los últimos días. Se, puso, Se pudo determinar además un nivel de deshidratación leve, secreción ocular verdosa en ambos ojos, aliento urinoso, coloración de mucosas normales, tiempo de llenado capilar de 3 segundos, ganglios linfáticos de tamaño normal, frecuencia respiratoria y cardíaca normales y temperatura rectal de 39,3 grados centígrados. Entonces, el paciente manifestaba dolor a la palpación abdominal. Por esto, se decidió realizar estudios ecográficos en donde no se observaba particularidades patológicas en los órganos abdominales hasta el momento. Se pudo determinar pequeñas cantidades de líquido anecoico libre en la cavidad abdominal. Se decide tomar muestras para análisis posteriormente. Se procede a realizar una placa radiográfica lateral del abdomen sin particularidades patológicas. Se toman muestras de sangre para realizar hemograma y determinar valores de urea, creatinina, enzimas hepáticas y amilasa. Entonces, el día 11 de agosto se obtienen resultados de los análisis clínicos en donde se destaca una leucocitosis y una anemia hemocítica normocrómica, en donde los valores de la urea y creatinina estaban aumentados y los valores enzimáticos del páncreas estaban por debajo de lo que se esperaba. Continuando el tratamiento se observaba vómitos esporádicos, diarrea sanguinolenta, conjuntivitis, deshidratación y temperatura estable alrededor de los 39 grados. El día 12 de agosto el paciente persiste con vómitos, diarrea y conjuntivitis y se observa oliguria. Se seda el animal, se procede a colocarle una sonda y se toma muestra de la orina por cistocinisis por uriálisis. Estos arrojan parámetros normales. El día 13 de agosto se agrega doxiciclina al tratamiento con dosis de 10 miligramos por kilogramos cada 24 horas. Disminuyó ligeramente la temperatura, pero persiste vómitos, diarrea, conjuntivitis, oliguria y un nivel de deshidratación aún mayor a pesar de la fluidoterapia. Comienza a observarse sangre en cavidad bucal y el inicio de un proceso de necrosis en la punta de la lengua. Hora más tarde se observa el paciente con cierta dificultad respiratoria. El día 14
De agosto se continúa con el mismo tratamiento y se observa un mayor decaimiento del paciente y disminuye claramente la respuesta ante estímulos. El día 15 de agosto, Goro no responde a estímulos externos y por ende no se pudo incorporarse. Los propietarios solicitaron eutanasia. El mismo día, el 15 de agosto, se derivan dos muestras de suero del mismo animal a un laboratorio privado para realizar determinación de anticuerpos mediante la técnica de Martin y Petit, conocida como MAT, obteniéndose los siguientes resultados. Los resultados serológicos positivos a la MAC con presencia de altos títulos de anticuerpos frente a la lectospira canícula y lectospira pirogenes fue confirmatoria de un cuadro activo, ya que Goro no contaba con antecedentes de vacunación contra lectospirosis. Si bien el cultivo de las muestras patológicas de Goro no desarrolló crecimiento de lectospira debido al antibiótico aplicado durante la internación, es posible que el caso clínico estuviera asociado a una infección por lectospira canícula por la presencia de lesiones subagudas que había en el riñón. Entonces, también se realizó unas muestras histopatológicas en donde en el riñón se determinó una intensa infiltración de células inflamatorias en el espacio intersticial junto a moderada proliferación del tejido conectivo. También las células predominantes inflamatorias eran las mononucleares. Y también se presentaba una tubulonefrosis y necrosis del epitelio tubular. A nivel del hígado se observaba infiltrado leve de células inflamatorias mononucleares al espacio porta. Los hepatocitos se apreciaba pigmento biliar escaso retenido y se visualizaron pequeños focos de hemorragias en los parenquimas hepáticos. Por medio de la tinción White Ward-Tarry, que es una tinción de sales de plata, se aprecian estructuras argentafines compatibles con espiroquetas, en donde a través de esta se pudo confirmar la lectospira canícula. Entonces, cuando los dueños ya le decidieron realizarle, bueno, el procedimiento de la necropsia, durante la necropsia se evidenciaron las siguientes lesiones. Las mucosas estaban ligeramente congestivas. A nivel de la cavidad abdominal había líquidos cero sanguinolento y leve coloración ictérica. El hígado presentaba un evidente aumento de tamaño de color rojo oscuro y una superficie totalmente lisa. Como diagnóstico morfológico de una hepatitis. El intestino delgado presentaba sangrados multifocales y petequia sencierosa y el mesenterio. El riñón contaba con presencia de color amarillo pálido en la corteza, con evidentes sangrados multifocales. La médula también se evidenciaba foco blanquecino. Como diagnóstico morfológico, se encontró una nefritis intersticial. Y también a nivel de los linfonodos presentaban una coloración rosado pálido y los mesotelios abdominales con evidente fibrina sanguinolenta adherida a estos mesotelios. Entonces, como diagnóstico definitivo, se dio la lectospirosis por lectospira canícula, que recordar que la lectospira canícula o lectospira canina es una enfermedad zoonótica causada por bacterias lectospira gram negativa. Su modo de transmisión es directo, dándose principalmente por contacto con orina o fluidos del animal infectado. La bacteria ingresa al organismo por mucosas orales, conjuntivales, llagas abiertas o heridas en la piel. Se asocia al caso debido a las lesiones subagudas en los riñones. Los signos clínicos pueden variar por diferentes factores, tales como estado vacunal, edad, virulencia del serovar, ruta y grado de infección. Pero generalmente los signos clínicos son fiebre, anorexia, vómito, deshidratación, letargo, dolor muscular y diarrea. Teniendo en cuenta que estas son en las formas subagudas, ya en estado avanzado pasa a ser crónico. Se confirma la lectospirosis por medio de la técnica MAT y mediante la tinción Wartin-Starry, en donde se aprecian las estructuras espiroquetas asociadas a lectospiras canícula y además las lesiones subagudas de los riñones. Como diagnóstico diferencial, tenemos la hepatitis viral, que es una enfermedad vírica causada por el adenovirus tipo 1 que afecta a cánidos. Su modo de transmisión es directo, en donde a través de la vía oral, por medio de la ingesta de orina, saliva o heces, ingresa al animal. No hay transmisión aerógena y la transmisión indirecta es a través de ropa, calzado u otros utensilios. El virus logra o puede llegar a penetrar vía oronasal, replica entonces las faringias y estas alcanzan linfonódulos cervicales y mesentéricos, empezándose a diseminar sistémicamente. Algunos de los signos clínicos en la forma aguda son hipertemia hasta con temperatura de 41 grados,
dolor abdominal, vómitos, diarrea, conjuntivitis, mucosas congestivas. En algunas ocasiones, alto ritmo cardíaco y respiratorio. Se descarta la hepatitis viral por medio de las pruebas MAT y a través de la tinción Warthin-Starrett. Otro diagnóstico diferencial tenemos la colicistitis aguda, que la colicistitis aguda es una condición inflamatoria en la que la vesícula biliar resulta en un proceso inflamatorio principalmente por obstrucción del conducto cístico, con distensión e inflamación, pero también puede ser ocasionada por infecciones bacterianas. En la colicistitis aguda por bacterias son principalmente ocasionadas por bacterias aeróbicas gram negativas, tales como la Escherichia coli, la Klebsiella, la Enterobacter, la Proteus y los Pseudomonas. Algunos de los signos clínicos de la colicistitis aguda son dolor abdominal, craneal, pirexia, vómitos, anorexia e ictericia. Entonces, entrando ya a la fisiopatología, tenemos que la bacteria entra y penetra a través de las membranas, piel, nasal o de glóbulo ocular. Entonces la bacteria llega y penetra en la capa epitelial conjuntival, ocasionando una disrupción de los mecanismos de defensa del ojo. Esto ocasiona que el borde de los ojos estén obstruidos e hipertróficos. Esta disrupción genera secreción ocular debido a que la bacteria prolifera en el humor acuoso, formándose ácidos grasos que irritan la superficie ocular y logrando así la secreción verdosa ocular. Esto se da ya que la bacteria inhibe las fuerzas mecánicas y bacteriostáticas del ojo, permitiendo así la estancia de la bacteria. Después, la bacteria llega al torrente sanguíneo ocasionando daño vascular, en donde donde la bacteria llega al lecho vascular, se multiplica por fisión binaria, disminuyendo las plaquetas generando una trombocitopenia. Esta trombocitopenia permite que la bacteria se distribuya por vía hematógena a nivel sistémico. Esta distribución está acompañada por una diatesis hemorrágica que permite la migración a través de las lesiones vasculares hacia el intersticio donde continúa su multiplicación. El daño de los vasos que se presentan ocasionan una vasculitis debido a una endotoxina de las leptospiras, siendo la glucoproteína, que determina finalmente en el inicio de un proceso de necrosis en las membranas de la mucosa. Entonces, la leptospira, ya estando en el medio interno vascular, en su proceso de multiplicación se dan unas respuestas inmunes ante la presencia de propiedades antigénicas liberadoras de los lipopolisacáridos de la envoltura citoplasmática que inducen la liberación de la inmunoglobulina M. Estas inmunoglobulina M retarda el crecimiento poblacional de la leptospira, pero esta bacteria inhibe la lisis. Consecuentemente, se induce la liberación de la inmunoglobulina G, que esta inmunoglobulina G lo que hace es que inicia un proceso de opsonización, pero inhibe el proceso de fagocitosis. Entonces, al no haber fagocitosis, la leptospira infecta a los macrófagos, neutrófilos, células dendríticas, en las que ocasionan que la leptospira pueda llegar a inducir fagocitosis de las mismas células del sistema inmune o la muerte de la misma célula al fagocitar la bacteria. Entonces, es entonces que la bacteria evade la primera respuesta inmune e induce a procesos inflamatorios en donde estos procesos inflamatorios estimulan la liberación de citoquinas proinflamatorias tales como el factor de necrosis tumoral alfa, la interleucina 1, la interleucina 6, la interleucina 8 e interleucina 12. Lo que pasa es que el lipopolisacárido de la leptospira activa el factor 12 de la coagulación, que inicia la cascada de la coagulación con formación de fibrinógeno y fibrina. Esto favorece el sangrado y por consiguiente la coagulación intravascular diseminada que por medio de la liberación de linfocinas ocasiona hemorragia y sangrados anormales, permitiendo así que la bacteria genere una inmunosupresión humoral. Entonces, lo que pasa es que la bacteria logra evadir la respuesta inmune y se disemina vía sanguínea hacia el tejido renal, principalmente en las células tubulares y en las células del intersticio. Allí se libera sus propiedades antigénicas, induciendo una endocitosis, que esa endocitosis lo que ocasiona es que penetra a las células del intersticio y de las células tubulares, aunque el daño predomina en el intersticio a causa de las lesiones vasculares generadas por las grandes infiltraciones de células mononucleares, ocasionando un filtrado leucocitario, generando una respuesta inflamatoria. Esta respuesta inflamatoria aumenta la permeabilidad vascular y por ende la migración de leucocitos hacia la lesión que hay en el intersticio, ocasionando una leucocitosis. Entonces,
Al haber una leucocitosis también se da un daño y destrucción en las nefronas. Este daño y destrucción de las nefronas está acompañado de lesiones de la célula del intersticio, ocasionando una inflamación en los tejidos del intersticio y por consiguiente se da una nefritis intersticial asociada a mononucleares. El daño de las nefronas ocasiona una insuficiencia renal. Que esta insuficiencia renal lo que hace es que, bueno, la bacteria por medio del daño en el glomérulo pueda generar o permite la filtración de desechos metabólicos, principalmente de la urea y creatinina, acumulándose y por ende haya un aumento en las concentraciones de urea y creatinina, ocasionando una azotemia y por ende una uremia. De tal modo que la bacteria llega al hígado por medio de la citotoxicidad generada por el aumento de las concentraciones de la urea y de la creatinina a nivel periférico. Entonces, la bacteria, por medio de sus componentes citotóxicos, llega y penetra al tejido hepático, ocasionando que se dé una lesión en los hepatocitos. Esto inicia los procesos inflamatorios en el que las células de Kupffer inducen la liberación de citoquinas proinflamatorias tales como la interleucina 1 beta y la interleucina 6 principalmente, y la secreción del factor de crecimiento beta 1. Entonces, esta lesión hepatocítica ocurre en las triadas portales en las que se extienden más allá de las láminas laminantes dentro del lobulillo hepático. Lo que pasa es que se activan las células de Lito encargadas de la síntesis de colágeno 3 y estas células adquieren características fibroblastocitaria en las que se secretan y hacia el espacio de Diese, ocasionando lesión en las células del endotelio del hígado, induciendo así a una necrosis y fibrosis que se extiende por todas las áreas portales adyacentes. Esta necrosis junto a los mecanismos inflamatorios ocasionan la hepatitis y por consiguiente un aumento en el tamaño del hígado, presentándose asimismo una hepatomegalia. El inicio de la formación de tejido fibroso en el hígado, lo que pasa es que induce a una hipertensión intrahepática portal, alterando el tono sinusoidal y el volumen de la sangre, disminuyendo así, digamos que esto disminuye también la distensión de los vasos sanguíneos, provocando mayor resistencia vascular e hipertensión a nivel de la vena porta, ocasionando liberación de líquido cero sanguinolento. Y esta liberación de líquido cero sanguinolento conlleva a que los vasos sanguíneos provoquen mayor resistencia vascular e hipertensión a nivel de la vena porta, ocasionando la liberación también, o que se dé principalmente una ascitis debido a un aumento en las presiones hidrostáticas sanguíneas. Entonces, también hay una acumulación de pigmentos biliares en la que esta acumulación de pigmentos biliares están principalmente compuestas por bilirrubina, en las que las canículas y ductos hepáticos se dan por una oclusión y obstrucción de restos celulares y desechos metabólicos generados en la tonalidad de la ictericia. Entonces, la bacteria, a través de sus partículas antigénicas, se disemina por el conducto colédoco, llegando al mesotelio abdominal, ocasionando una lesión en el endotelio, que se acompaña de una vasculitis y trombocitopenia que altera la hemostasia y por consiguiente la fibrina. Esta fibrina no es capaz de retener ese sangrado o hemorragia que se genera que se están generando, y esto lo que ocasiona es que la fibrina es sanguinolenta en los mesotelios abdominales. Después, la citotoxicidad llega al tejido conjuntivo de la serosa, llega al tejido conjuntivo de la serosa. Allí ocasiona una vasculitis con daño y ruptura de los vasos sanguíneos de la serosa, generando la formación de petequias hemorrágicas. Eh, la leptospira sigue diseminándose a nivel sistémico, ocasionando en fases ya avanzadas o la muerte del animal o una hiporreflexia en donde el animal ya no responde ante estímulos. Entonces, tenemos como tratamiento
que, bueno, el tratamiento que se realizó al canino, en este caso clínico, fue con metoclopramida, también con ranitidina, en donde, bueno, para un control más eficiente, el paciente quedó internado por su grado de deshidratación y se inicia fluidoterapia con solución fisiológica. Se indica tratamiento con la metoclopramida, la ranitidina, el protector hepático, como el ácido tiótico, la tiamina y el sorbitol, y se continúa la antibioticoterapia con penicilina, estreptomicina. Digamos que para un adecuado o mejor tratamiento, podemos también estabilizar las alteraciones a nivel renal con tratamientos pues también del maropitán, el raditinina y el tramadol, en donde mientras se realiza el diagnóstico, se instaura una antibioterapia intravenosa con una ampicilina con una dosis de 20 miligramos por kilogramos cada 8 horas. Si se confirma, realmente a la leptospira se comienza un tratamiento con doxiciclina con dosis de 5 miligramos por kilogramo vía oral durante 4 semanas, eh, en donde se espera que la evolución del paciente sea positiva, lográndose dar de alta la sexta semana en ausencia de síntomas o valores analíticos dentro del rango normal. Lo ideal es actuar de manera rápida, ya que si la lectospira está muy avanzada y los daños son ya casi irreversibles, las probabilidades de que el animal sobreviva son muy mínimas y por consiguiente cause o de pues, la muerte del propio animal. Estas son las referencias bibliográficas y muchas gracias.